Si puedes abrir tu Biblia, Hechos 14, 24, por favor. Hechos 14, 24. ¿Ya lo tienen conmigo? Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Amén. Gracias, Señor. Hoy la nube de tu gloria cubre este lugar. Hoy el río de tu espíritu descendiendo está. Si quieres ver la letra, es el Salmo 65. Seremos saciados de bien que en tu casa, cuando el reino se establezca aquí. Hoy la nube de tu gloria cubre este lugar. Hoy el río de tu espíritu descendiendo está. Las compuertas de los cielos se abrirán, trayendo sanidad y libertad. Los tesoros escondidos nos entregarás. Las riquezas de tu reino a nuestras manos llegarán. Seremos saciados de bien que en tu casa, cuando el reino se establezca en mí, con tremendas cosas nos
estables en mí. Hoy tu reino se establece en mí. Dale un fuerte, fuerte aplauso a nuestro Dios. Voy a volver a leer la porción bíblica que leímos hace ratito. De seguro ya se les olvidó con esta super canción, ya nadie se acuerda de lo que leímos. Dice: pasando luego de Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, les refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo Dios había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que esta palabra pueda fluir libremente en tu espíritu, en el poder de tu Espíritu Santo, en el espíritu de revelación a cada persona, de tal manera que esta palabra, Señor, penetre, parta el alma de su espíritu, genere cambios trascendentales en su vida, en su fe, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén, amén. Quiero ponerles en contexto esta porción bíblica que hemos leído. Se trataba del apóstol Pablo y de Bernabé, que estaban concluyendo su viaje misionero. Es el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Habían partido de la ciudad de Antioquía, y dice la palabra de Dios allí, si ustedes lo leen, que habían sido enviados por el Espíritu Santo. El Espíritu los apartó y el Espíritu Santo los envió a el apóstol Pablo y a Bernabé para predicar las buenas noticias de salvación en Cristo. Y entonces habían sido, escuchen bien, esta es la frase que yo quiero que ustedes vean: habían sido encomendados a la gracia de Dios, encomendados a la gracia de Dios. A muchos de ustedes probablemente esta frase les parezca algo extraña, porque bueno, todos los cristianos, todos hemos aprendido que nos encomendemos a Dios. ¿Sí es cierto? Todo el mundo dice, no, pues encomiéndate a Dios, ¿verdad? ¿Sí? Algunos a lo mejor dicen, encomiéndate al Padre. Yo, ¿sí están conmigo? Algunos a lo mejor ni siquiera se encomiendan, ¿no? Pero bueno, hay esta frase a este grupo. Les quiero comentar, porque esto surgió allí en este grupo de formación pastoral. Estamos estudiando el libro de los Hechos, y a todos nos llamó la atención encomendados a la gracia de Dios. A partir de ese momento, nosotros empezamos a decir siempre, te encomiendo a la gracia de Dios. Nos encomendamos a la gracia de Dios. Tú puedes decir encomendarte a Dios, sí, encomiéndate a Dios, pero la gracia de Dios es algo impresionante. Encomendarte a la gracia de Dios. Los encomendaron a ellos dos a la gracia de Dios, y a nosotros nos cambió todo esto, encomendarnos a la gracia de Dios. Como les decía, hoy nosotros estamos cumpliendo 23 años de haber iniciado este ministerio, y hemos visto durante todo este tiempo pues el respaldo de Dios, y hemos podido ser de bendición a muchísimas personas, creo que miles de personas. Y el día de hoy yo quiero encomendar a la gracia de Dios los siguientes años que nosotros vamos a tener como ministerio. Y quiero encomendar a la gracia de Dios a toda la congregación, y quiero encomendarlos a ustedes a la gracia de Dios el día de hoy. Así es que a través de este primer viaje misionero del apóstol Pablo que hizo con Bernabé, podemos apreciar qué significa
¿Qué significado tiene ser encomendados a la gracia de Dios? Este primer viaje misionero que hizo con Bernabé, ustedes lo pueden encontrar en el capítulo 13 y 14 de Hechos. Así es que si ustedes lo quieren leer después en su casa, léanlo con todo detenimiento. Simplemente yo les voy a hacer una mención rapidísima de lo que habla allí. El viaje misionero empezó en Chipre. En este lugar ellos predicaron el evangelio y fueron resistidos por un falso profeta que se llamaba Bar Jesús. Este era un consejero de la autoridad de la ciudad, del procónsul. Así es que este hombre fue evidenciado por el apóstol Pablo como un falso profeta. Más bien fue evidenciado como un mago, no como un hombre de Dios, no como un profeta de Dios. El verdadero poder del Espíritu Santo quedó manifiesto y él quedó como un charlatán. La ciudad completa y el procónsul quedaron maravillados de la doctrina del evangelio, de las buenas noticias de Jesús. Yo quiero que tú sepas que el enemigo tiene operando a muchísima gente que siempre está resistiendo la palabra del evangelio. Tiene operando a mucha gente, muchos críticos, mucha gente que siempre está resistiendo la palabra y está hablando en contra de la palabra de Dios y en contra del evangelio. Tiene a muchísima gente religiosa dentro de iglesias. El diablo tiene a mucha gente religiosa dentro de iglesias resistiendo la palabra de las buenas noticias de Jesús. Ellos quieren seguir hablando de condenación y quieren seguir hablando de castigos y quieren seguir hablando de que la gente tiene que seguir los mandatos de Dios para poder salvarse, y siguen criticando a quien se equivoca y siguen levantando el dedo acusador en contra de gente que ha pecado o que ha hecho algo incorrecto, resistiendo la palabra de la gracia, resistiendo la palabra del evangelio. Hay muchísima gente, pero yo quiero decirte que cuando tú estás encomendado a la gracia de Dios, no solamente esas palabras no tendrán poder sobre ti, sino que tú vas a poder evidenciar por el poder del Espíritu Santo operando en ti a todas esas personas como falsos profetas, y vas a mostrar la bondad del Señor a todos ellos, y la gente va a quedar maravillada de la palabra del evangelio, maravillados de las buenas noticias. Sabes que Jesús nos envió a predicar buenas noticias, ¿verdad? Nos envió a predicar el evangelio. No nos envió a predicar las malas noticias de la ley, sino nos envió a predicar las buenas noticias del evangelio. Esto tiene la capacidad de maravillar a la gente, porque es el perdón de Dios, porque es la libertad del Señor para todos nosotros, porque es hablarles de que Cristo Jesús quitó ya todos los pecados de la humanidad, los pasados, los presentes, los futuros, que son libres y que tienen acceso al Padre a través de Cristo Jesús. Mucha gente se resiste, pero encomendado a la gracia, tú vas a pasar por encima de toda resistencia. ¿Me estás entendiendo? ¿Me estás entendiendo? Encomendados a la gracia. No es cualquier frase, encomendado a la gracia de Dios. Así es que en estos 23 años que nosotros hemos tenido de ministerio, hemos apreciado como muchas personas, el enemigo ha intentado introducir resistencia dentro del ministerio, pero el Señor, encomendados a la gracia, ha sacado a los que no tienen que estar. Ha llevado a otros lugares a los que no, a los que se rebelan, a los que no están en esto, y de tal manera que han quedado muchos de ellos evidenciados como falsos profetas, que habían intentado dividir el ministerio, y nosotros hemos podido pasar de largo. La gracia de Dios es maravillosa. Dilo conmigo: la gracia de Dios va a estar conmigo. La gracia de Dios me va a cubrir este año.
Va a ser una cobertura sobrenatural sobre mi vida este año. Falsos profetas, falsas enseñanzas van a ser evidenciadas por el Espíritu Santo. No me van a contagiar, no me van a dañar. Por el contrario, yo voy a dar a conocer las buenas noticias del Señor Jesús, y se van a maravillar de lo que Dios ha hecho conmigo y de la doctrina del Evangelio. Eso es estar encomendado a la gracia de Dios. Luego pasaron a otro lugar, pasaron a Antioquía de Pisidia. Allí anunciaron con gran denuedo el evangelio de la gracia en la sinagoga para los judíos en el día de reposo. Algunos poquitos de los judíos creyeron en ellos y se unieron a Bernabé y a Pablo. Sin embargo, la gran mayoría de ellos presentaron oposición. Entonces, viendo la oposición, Pablo y Bernabé se fueron a los gentiles, a quienes les predicaron el evangelio, es decir, a los no judíos. Se fueron para predicarles el evangelio, y en una semana habían alcanzado un gran número de creyentes entre los gentiles, por lo cual los judíos se pusieron celosos, porque ellos pensaban que para ellos era únicamente la salvación y que Dios era únicamente para ellos, no para los gentiles. Cuando vieron que los gentiles estaban creyendo en el Dios que ellos creían y que estaban gozosos de recibir una salvación que ellos no entendían, se fueron en contra de ellos y los empezaron a perseguir. Tuvieron que huir de esa ciudad de Antioquía de Pisidia, pero dice la palabra, escuchen esto, que todos los que creyeron se quedaron llenos de gozo del Espíritu Santo. Gozo del Espíritu Santo. Estar bajo la cobertura de la gracia de Dios es estar llenos de gozo del Espíritu Santo. ¿Tú estás lleno de gozo del Espíritu Santo? Todos los días tienes gozo del Espíritu Santo. Entonces no hay angustia, no hay miedo, no hay temor, no hay nada, sino que el gozo del Espíritu es quien te fortalece todos los días. Es tu fortaleza cada día. Sí, bueno, los religiosos van a venir probablemente en tu contra, pero hay un gozo del Espíritu Santo en ti. Esto es cobertura de gracia. Esta es la gracia de Dios sobre ti. Después fueron a Iconio, fueron expulsados de la ciudad de Antioquía de Pisidia y llegaron allí a la ciudad de Iconio. Predicaron nuevamente con denuedo. Una buena cantidad de judíos y de gentiles creyeron en el evangelio. Pero nuevamente se levantó rechazo en contra de ellos, de parte de la gente religiosa. Pero entonces nos dice la palabra, y en Iconio hay algo extraordinario, que la gracia empezó a dar testimonio. Escuchen bien, no daban testimonio Pablo y Bernabé, la gracia daba testimonio. Wow. Tú estás encomendado a la gracia y la gracia empieza a dar testimonio en ti. ¿A qué se refiere con que la gracia empezó a dar testimonio? A que empezaron a presentarse milagros y prodigios en ese lugar, en la ciudad de Iconio. Empezaron a suceder milagros por las manos de Pablo, por las manos de Bernabé. Y dice la palabra que era la gracia dando testimonio a través de ellos. Wow. Yo quiero que la gracia dé testimonio a través de mí. Yo quiero estar encomendado a la gracia y que la gracia dé testimonio a través de mi vida. ¿Cómo? Con milagros, prodigios. Cuando tú hables a una persona, le declares sanidad, esa persona va a ser sanada. Lo que tú digas va a suceder. El Señor te ha dado una boca profética, que por cierto hoy día vamos a usar, una boca profética para anunciar lo que debe de suceder. Y lo que tú digas va a suceder. Van a haber milagros, van a haber prodigios. La gracia va a dar testimonio a través tuyo.
esto es vivir en la gracia. Vivir en la gracia no es solamente no juzgar a las demás personas, no es solamente darle una segunda, tercera, cuarta oportunidad a las personas que te han ofendido, no es solamente perdonar 70 veces 7, no es solamente disfrutar de las bendiciones de Dios que te da todos los días. Vivir en la gracia es que la gracia dé testimonio a través de ti. Tú vas a dar testimonio, la gracia en ti va a dar testimonio. Así es que dile al que está junto a ti: sé encomendado a la gracia de Dios. Sé encomendado a la gracia de Dios. ¿Estás viendo la diferencia que hay en estar encomendados a la gracia? ¿Sí te estás dando cuenta? Sé encomendado a la gracia de Dios. Nuevamente los echaron de la ciudad de Iconio y llegaron a la ciudad de Listra. En la ciudad de Listra sucedió que empezaron a predicar nuevamente con denuedo la palabra entre los judíos y los gentiles, y sucedió que un hombre que había nacido cojo, que no podía caminar, no sé si tendría algún impedimento en sus músculos, no sé si a lo mejor con alguna enfermedad, qué sé yo. El asunto es que nos dice la palabra que era cojo de nacimiento, y viéndolo Pablo y viendo que tenía la fe suficiente, le dio la palabra para que se pusiera en pie, le dio la mano, le dio la palabra, el hombre se paró. Y cuando vieron ellos, la gente de Listra, que este cojo de nacimiento al cual ellos conocían estaba de pie y estaba caminando, entonces pensaron que eran dioses. Dijeron que uno de ellos, Pablo, era Mercurio y que Bernabé era Júpiter. Y como ahí adoraban a Mercurio y a Júpiter, los sacerdotes de la ciudad ya estaban sacando para ellos holocaustos y ya los iban a levantar como dioses en la ciudad de Listra. Así es que se tuvieron que levantar ellos y decirles: hey, no, nosotros somos seres humanos igual que ustedes, no somos dioses que hemos descendido, no, nada de eso, sino que les venimos a anunciar a Jesucristo, el que hace estas cosas, el que hace estas maravillas. Y cuando estaban recibiendo esta palabra, llegaron los religiosos de las ciudades anteriores, de Iconio, de Antioquía, alborotaron a toda la ciudad, y aquellos que eran vistos como dioses ahora eran vistos como terribles hombres, y salieron apedreados de Listra. Imagínense, apedrearon al apóstol Pablo, lo dejaron tirado, pensaron que estaba muerto después de haberlo apedreado, y una vez que estaba allí en el suelo y lo dejaron, llegaron los discípulos, los que estaban junto con el apóstol Pablo, y fueron a ver. Ellos también pensaban que estaba muerto, pero lo vieron que estaba vivo, lo levantaron. El apóstol Pablo se sacudió el polvo y regresó a la predicación del evangelio. No le hicieron nada, le aventaron piedras, lo apedrearon y no lograron hacerle ni un solo daño. Se levantó del suelo, se sacudió el polvo y siguió adelante. Yo quiero decirte qué significa estar encomendado a la gracia. Muchas personas probablemente quieran hacerte daño, muchas personas alrededor tuyo, el enemigo quiera descarrilarte con un problema, con otro problema, quiera levantar falsos testimonios, quiera dañarte, quieran robarte, quieran hacerte muchas cosas. Y cuando ellos piensen que te han hecho daño, tú te vas a levantar, te vas a sacudir el polvo y el Señor te va a llevar a mucho más. El apóstol Pablo, dale fuerte aplauso al Señor. El apóstol Pablo lo sabía. El apóstol Pablo sabía que lo que seguía era mucho mejor. Él no se iba a detener porque lo hubieran apedreado. No se iba a detener porque hubiera enemigos en su contra. El apóstol Pablo sabía que tenía la protección del Señor, que la gracia del Señor era suficiente, que la gracia era una gran cobertura sobre su vida, de tal manera que él podía seguir adelante sin ningún miedo. Yo quiero decirte, la gracia de Dios te cubre y no tengas miedo de ningún enemigo, no tengas miedo de lo que quieran hacerte las demás personas, no tengas miedo de lo que el diablo quiera hacer en contra de tu vida o de tu familia, porque simplemente te vas a sacudir
sacudir el polvo y vas a seguir adelante, porque el Señor está contigo, el Señor te protege, el Señor va delante de ti en todo momento. Wow, a mí me encanta escuchar estas historias y me encanta leer esto en la palabra de Dios, porque nada menos este hombre del cual yo les estoy hablando era un asesino confeso. El apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, era un asesino. Había matado a una buena cantidad de cristianos antes de haberse convertido. Él los perseguía, los arrestaba, los arrastraba por las calles, mataba a los cristianos. Era un asesino y él lo sabía. Un asesino confeso. Pero este asesino confeso, todos sus pecados fueron quitados. Cuando él supo que todos sus pecados habían sido quitados, él le dijo al Señor: ¿qué quieres que yo haga? ¿Me está siguiendo? Un corazón agradecido. ¿Qué quieres que yo haga? Y entonces la gracia de Dios es su protección. Imagínense, el que había perseguido cristianos y los había matado, ahora era protegido por Dios para que nadie le hiciera daño. Qué cosas impresionantes. Qué cosas impresionantes. Quizás tú puedes decir: no, bueno, es que en mi pasado, Rubén, tú no sabes las cosas que han sucedido conmigo, no sabes las cosas terribles que yo he hecho, no sabes, y a lo mejor tú ni siquiera te perdonas a ti mismo. Pero yo quiero decirte que la gracia de Dios te ha quitado todo pecado. He escuchado una frase que dice, ayer incluso la dijeron: que Dios esté contigo, que Dios te use, no significa que Dios te apruebe. He escuchado eso. Yo quiero decirte: Dios te aprueba no por lo que tú hagas, sino por lo que hizo Cristo Jesús. No depende de ti, no depende de lo que tú hiciste, no depende de lo que tú estás haciendo, depende de lo que Cristo Jesús hizo por ti en la cruz. Eres aprobado por Dios por Cristo Jesús, no por ti. ¿Me estás siguiendo? El apóstol Pablo era aprobado por Dios, no por él, sino por Cristo Jesús. Y entonces su gracia era una protección sobre su vida. Entonces su gracia venía y lo protegía. Independientemente del pasado tenebroso que tú puedas tener, si tú estás encomendado a la gracia de Dios, vas a tener una protección de parte de Dios sobre tu vida. ¿Me estás siguiendo? ¿Me estás siguiendo? Wow. Cuando han pensado que te han derribado, tú puedes decir: largo camino me espera. Tú puedes decir: hay ángeles aquí que me están trayendo una torta. No sé, yo quiero la del Chavo. Y tú puedes ver que el Señor trae una torta para ti y te dice: vamos, come, bebe, largo camino te espera. El apóstol Pablo se levantó, se sacudió el polvo y dijo: largo camino me espera. Se levantó y dijo: vamos para adelante, porque todavía hay muchas cosas que hacer. Después ellos fueron a Derbe y bueno, regresaron nuevamente a Antioquía. Esto que les estoy narrando rapidísimamente fue el primer viaje misionero. Pero si tú lees los otros viajes misioneros, yo te puedo decir lo que es ser encomendado a la gracia de Dios. Bueno, ser dirigido por el Espíritu Santo. Ser encomendado a la gracia de Dios es que el Espíritu Santo tenga una dirección sobre tu vida. Muchas personas están muy preocupados por saber si están caminando correctamente en la dirección del Espíritu Santo o no. Yo dejé de preocuparme absolutamente de eso cuando yo leí en la palabra de Dios que el Espíritu Santo le impidió al apóstol Pablo ir a la ciudad de Asia. Él tenía el propósito de ir a la ciudad de Asia, no al continente, a la ciudad de Asia, provincia romana de Asia.
Él quería ir hacia ese lugar y el Espíritu Santo le prohibió ir allí. Luego dijo, pues voy a Bitinia, y el Espíritu Santo le dijo, no, no vas. Y entonces él dijo, ok, bueno, pues si no se puede. ¿Cómo fue que se lo impidió? No lo sé. O sea, se tronó el viaje, hubo una tempestad, no salió el barco, no sé, se le rompió la rueda a la carreta. ¿Qué haya pasado? Yo no tengo idea. Pero la interpretación que ellos tuvieron, los que iban en ese viaje, fue: el Espíritu Santo nos está prohibiendo ir a Asia. Luego dijeron a Bitinia, pues tampoco. Bueno, pues entonces llegó un sueño, y entonces un macedonio le decía, ven y ayúdanos. Y entonces dice Lucas concluye, Lucas nos dice lo que todo el grupo que iba ahí concluyeron. Lucas dice, entonces tuvimos por cierto que el Espíritu Santo nos enviaba a Macedonia. ¿Sabes? Yo ya no estoy preocupado por si estoy siguiendo bien o no estoy siguiendo bien la guía del Espíritu. Estoy encomendado a la gracia, y yo sé que el Espíritu Santo puede impedirme hacer lo que yo quiera. Yo puedo tener planes y el Espíritu Santo dice, nadota, por ahí no. El Espíritu Santo puede decirme, no, pero por acá sí, mira. Él puede abrirme una puerta por un lado y me puede cerrar la otra. Él tiene perfecto control de mi vida y puede hacer lo que se le pegue la gana conmigo. De tal manera que entonces yo ya no estoy preocupado. Simplemente, Señor, yo me encomiendo a tu gracia. De tal manera que los planes que yo estoy haciendo, si no son los correctos, impídelos. Y si sí son correctos, pues dale para adelante. Entonces yo le voy a dar con todo a las cosas que yo veo por delante. Le voy a dar con todo, pero no tengo ninguna aflicción de que esté haciendo algo incorrecto. ¿Me estás siguiendo? ¿Me estás siguiendo? Muchas personas están angustiadísimas. Ay, ¿será que es que a lo mejor estoy cometiendo un error? Espíritu Santo, ¿será verdaderamente esto lo que tú tienes para mí? Contéstame, háblame, dime. Y están esperando una señal del cielo o algo por el estilo. Pues, tan fácil que es. ¿Quieres hacerlo? Dale. Y si el Espíritu no te deja, pues no te dejo. Sí. ¿Quieres comprar la casa? Pues cómprala. Si te niegan el crédito, pues quiere decir pues que no. Sí, me están siguiendo. Sí. ¿Quieres ir a un lugar? Pues ve. Que algo sucede y no puedes ir, pues no. Y entonces le dice, Señor, gracias. En todo momento dale gracias a Dios por todo. Si no salió el plan, gracias Dios porque tienes algo mejor. Si sí salió, gracias Dios porque ahí voy. Dale gracias a Dios por todo. Es por eso que te he dicho que de mucho tiempo para acá no se me ocurre otra oración que hacer en mi vida más que darle gracias a Dios. Me dicen, es que ¿qué oras? ¿Por qué pides? Pues no, es que no pido. Es que mi oración para el Señor es gracias. Es gracias. Gracias. Porque mi vida está en sus manos. Porque estoy bajo la cobertura de la gracia de mi Señor Jesucristo. Wow. El apóstol Pablo fue librado de muchísimos ataques. El apóstol Pablo fue metido en la cárcel y de ahí el Señor lo sacó. Fue metido en la cárcel, pero para que predicara el evangelio ahí, para que ocurriera algo impresionante y para que un carcelero solamente en la ciudad de Filipos se convirtiera al Señor. Tú puedes decir, esto me vuela la cabeza simplemente. El Espíritu Santo le dijo por medio de este sueño, de este macedonio, le dijo al apóstol Pablo, ven y ayúdanos. La primera ciudad de la provincia de Macedonia a la cual llegó el apóstol Pablo fue la ciudad de Filipos. Fue la primera. Y en la ciudad de Filipos lo primero que le sucedió fue que lo embotaron. Lo metieron en la cárcel, en lo más profundo del calabozo.
Pero estando ahí en lo más profundo del calabozo, él y Silas empezaron a cantar himnos al Señor dándole gracias. ¿Tú puedes entender eso? Estando en el fondo del calabozo frío con cadenas en los pies, cadenas, y tú te pones a cantar himnos y alabanzas al Señor, porque el apóstol Pablo sabía que si estaba allí es porque el Espíritu Santo lo había llevado a ese lugar. Él estaba confiado en el Espíritu Santo, él estaba confiado en la gracia. Si estoy aquí es porque tú me tienes aquí, no es por casualidad. Así es que empezaron a cantarle al Señor. En la medianoche hubo un terremoto, las puertas se abrieron, todos salieron, los presos fueron liberados, y una sola persona, el carcelero, dijo: ¿qué tengo que hacer para recibir salvación? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, le dijo el apóstol Pablo. Fueron a la casa, todavía en la noche, fueron en la casa, recibieron salvación él y toda su familia, y luego regresaron a la cárcel para volverse a meter allí. Increíble las cosas. Así es que imagínense, el Espíritu Santo llevó al apóstol Pablo para meterlo en la cárcel y para que una sola persona y su familia se convirtieran. Y muchos dicen: ay, no, pues es que yo creo que mi ministerio no funciona, porque pues nada más como que 3 o 4 personas se han convertido de los que yo les he hablado. Pues gracias a Dios. Al apóstol Pablo nada más fue una familia en Filipos, y no andaba chillando como tú. Encomendados a la gracia, encomendados a la gracia. Ah, Señor, este 2024 encomiendo mi vida, Señor, a la gracia. Si tú lo quieres hacer igualmente, Señor, yo encomiendo este 2024 a tu gracia, Señor. Tu gracia sobre mi vida, tu gracia es una cobertura. Muchas personas nos han dicho: ay, es que la cobertura que tú nos das, la cobertura de Rubén, la cobertura, es que yo sé que el pastor siempre está orando por nosotros. Te cae. Les acabo de romper el corazón. Les acabo de romper el corazón. ¿Qué valor o qué importancia puede tener mi oración por ustedes si ustedes están cubiertos por la gracia de Dios? ¿Me están siguiendo? ¿Me están siguiendo? Mejor le doy gracias a Dios: Señor, otro día bajo la cobertura de tu gracia. Toda nuestra gente, Alcance y Gracia Sin Fronteras, cubiertos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Vamos, dale un fuerte aplauso al Señor. Sí. Así es que tú puedes decir: ¿por qué las cosas son así con nosotros en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra familia? ¿Será porque el pastor está orando por nosotros? ¿Será porque, wow, intercesión? My friend, es la gracia de Dios en tu vida. Ni Rubén, ni Alejandra, ni liderazgo, ni ninguno somos nada. Lo único que hemos logrado hacer es anunciarte la gracia para que creas en ella, para que vivas en ella y recibas los beneficios de la gracia. El que hizo la obra es Jesucristo, jamás es el pastor. El pastor no hace nada. El pastor predica. Y hasta la palabra de predicación también se la da el Señor. O sea, ni siquiera así como que tenga que chambearle mucho para poder dar la palabra, ¿no? Porque la palabra se la da también el Señor. Toda la obra es de Él. Toda la obra es de Él. ¿Tienes planes para el 2024? Si tienen planes para el 2024, sí. Dile: Señor, encomiendo todos estos planes a tu gracia. Si jalan,
¿Y si no jalan? Maravilloso, Señor, maravilloso, porque estoy encomendado a tu gracia. Por lo tanto, nada me va a faltar. Por lo tanto, voy a tener discernimiento espiritual y tu Espíritu Santo va a ser poder en mí. Me vas a usar sobrenaturalmente en este 2024. Vamos, dilo, me vas a usar sobrenaturalmente este 2024. Estoy en tus manos. Esto significa estar encomendado a la gracia. Estoy en tus manos. Tú me manejas. Mi destino está en tus manos. El Señor cumplirá su propósito en mí. Wow. Gracias, Dios. Puedes sentarte otro poquito. A mí leer las cosas que escribió el apóstol Pablo después de ver lo que él hacía y cómo discernía la vida. Leanle el libro de los Hechos para que ustedes puedan encontrar cómo discernir la vida. O sea, el libro de los Hechos, muchas personas lo ven como vamos a hablar de historia, ¿no? La historia de los apóstoles y lo que hicieron. Yo en el libro de los Hechos yo encuentro cómo se discierne la vida. ¿Cómo puedo saber lo que Dios está haciendo? ¿Cómo discernir las cosas? Y el apóstol Pablo entonces, mira lo que dice aquí a los Corintios. Segunda de Corintios capítulo 4 verso 13. Segunda de Corintios 4:13. ¿Están conmigo? Dice la palabra, el apóstol Pablo les está escribiendo a ellos, le dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe. ¿Sabes que hay un espíritu de fe? ¿Y sabes que tú tienes el espíritu de fe? El apóstol Pablo dice, ustedes y yo tenemos el mismo espíritu de fe. No es un espíritu de fe diferente, tenemos el mismo espíritu de fe. Algunos lo usan y otros no. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, dice, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Qué es lo que produce el espíritu de fe? ¿Qué es lo que produce? Dice el apóstol Pablo. Mira nuevamente cómo se discierne la vida. Él dice, creí, por lo cual hablé. Así es que yo hablo lo que creo. Cuando yo hablo lo que creo, sucede algo extraordinario. Yo quiero que tú comprendas que todo el universo, todo lo que existe fue formado a partir de la palabra de Dios. Él habló, las cosas se hicieron. Y se hicieron perfectas. Y se hicieron exactas. Todo lo que Dios ha creado es perfecto, es exacto, pero se hizo por su palabra, por la boca que Él hablaba. Y Él nos dio a nosotros una capacidad igual. Ha puesto en nosotros una boca de tal manera que a partir de lo que tú crees, tú hables y entonces formes un futuro diferente. ¿Sí está bien? La gracia de Dios, creo, a todos nosotros nos ha mostrado un futuro diferente. Cristo Jesús sufrió el castigo en sustitución de todos nosotros para que nosotros pudiéramos ser bendecidos. Así es que el futuro que tú puedes ver no es un futuro de castigo, no es un futuro de sufrimiento, no es un futuro de pobreza, no es un futuro de enfermedad, es un futuro de bendición, de riqueza, de prosperidad, de gozo, de alegría, de unidad familiar. Este es el futuro que tú puedes ver. No por lo que tú hayas hecho nuevamente, sino por lo que Cristo Jesús hizo. Es por la gracia de Dios que está cubriéndote, que está en tu vida.
Así es que tú no puedes estar creyendo que van a venir cosas terribles a ti. Hay muchas personas que hablan lo que creen y siempre viven con temor, y entonces dicen: ay, yo no sé cómo le voy a hacer para pagar estas cosas, para pagar estas deudas. Yo no sé cómo le voy a hacer para pagar la renta. Yo no sé cómo le voy a hacer para pagar la hipoteca. Yo no sé cómo le voy a hacer para pagar el coche, y ya no voy a poder, y voy a perder el coche, y voy a perder esto, y voy a perder a mi hijo, y voy a perder a mi esposa. Las cosas están muy feas, y voy a perder, y siempre están hablando pérdidas. Quiero decirte que cuando tú hablas pérdida, cuando tú estás proclamando lo que crees, estás formando ese futuro. Ese futuro se va a hacer realidad. Creí, por lo cual hablé. ¿Qué es lo que crees? ¿Qué es lo que tú crees? El apóstol Pablo creía firmemente en que su pasado había sido quitado. Si él tuviera presente el pasado, él diría: pues yo no sé cómo me va a ir cuando llegue a la presencia de Dios. Si voy a ser enjuiciado por lo que hice, pues que me agarren confesado, ¿no? Porque pues, imagínate. Pero no es así. El apóstol Pablo estaba plenamente convencido de que todo el pasado había sido quitado. ¿Tú estás convencido de que tus pasados, todo fue quitado? ¿Sabes que entonces tienes un futuro maravilloso en la gracia de Dios? ¿Sí? ¿Sí lo sabes? ¿Sí lo sabes? Creí, por tanto, hablé. Yo creo que hoy tú puedes hablar por el Espíritu Santo una palabra diferente para crear ese futuro en el año 2024. ¿Sí me estás siguiendo? Puedes empezar a hablar algo diferente para ti y para tu familia. El hijo pródigo estaba padeciendo todas las circunstancias adversas de estar fuera de la casa del padre. Y cuando estaba en esa circunstancia, él dijo: en la casa de mi padre hasta los siervos tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco. ¿Qué estoy haciendo aquí? Me voy a regresar a la casa de mi padre. Si mi padre me recibe como siervo, ya la hice, porque hasta los siervos tienen abundancia de pan, y mi condición va a ser mucho mejor que la condición que yo tengo aquí. Yo quiero que escuches estas palabras: en la casa de mi padre hasta los siervos tienen abundancia de pan. ¿Tú eres siervo? Entonces ustedes son hijos, no son siervos. Pero si fueran siervos, hasta los siervos tienen. ¿Qué profetizarías para el año 2024 si fueras siervo? Bueno, si están aquí, pues, abundancia de pan, ¿no es cierto? Hasta los siervos tienen abundancia de pan. Si tú fueras siervo, ¿qué hablarías de tu futuro? Ay, en este 2024 voy a tener abundancia de pan, abundancia de provisión. ¿Por qué? Porque voy a estar en la casa de mi padre. Estando en la casa de mi padre, todo mundo tiene abundancia de pan. Me voy a ir muy bien, voy a tener abundancia de pan. Ahora, pero tú no eres hijo, tú no eres siervo, tú eres hijo. Bueno, entonces tu declaración debería de ser un poco más grande, ¿cierto? Sí, ¿me estás siguiendo? ¿Sí estás conmigo? La casa del Padre. Lucas 7:18, léelo conmigo. Lucas 7:18. Encomendado a la gracia de Dios, hoy yo voy a hablar lo que creo. Lucas 7:18. ¿Están conmigo? Los discípulos de Juan le dieron las noticias a Juan de todas las cosas que estaban sucediendo. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que habría de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres de Juan vinieron con Jesús, le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que habría de venir o esperamos a otro? En esa misma hora Jesús no les respondió, no les dijo sí, no, nada. En esa misma hora
Él sanó a muchos de enfermedades y plagas, los liberó de espíritus malos y a muchos ciegos les dio la vista. Y entonces Jesús, una vez que vieron todo esto, les dijo: vayan y háganle saber a Juan lo que ustedes han visto y lo que han oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Había una predicación que estaba diciendo Jesús: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista había dicho de él: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero le surgían dudas: ¿será este o debemos de esperar a otro? Y entonces Jesús les da una muestra a los discípulos de lo que se estaba viviendo allí, de cómo era el reino de Dios. Yo quiero que ustedes vean cómo es la casa del Padre, cómo es el reino de Dios. Escucha bien: los ciegos ven, los cojos, los leprosos, los sordos, los muertos, los pobres tienen buenas noticias. Wow, wow, este es el reino de Dios. Este es el reino de Dios. ¿Tienes algún conflicto? ¿Tienes algún problema? Mira lo que va a pasar en el reino de Dios. Es la casa del Padre. ¿Tienes alguna parte en donde no sabes qué es lo que vas a hacer? ¿Estás ciego en alguna parte? Vas a ver. Vas a tener claridad de mente. Vas a poder ver. ¿Tienes alguna cojera en tu vida? ¿Alguna parte en la que no has podido arreglar? ¿Alguna cosa que no has podido poner correctamente, ordenar en tu vida? Los cojos andan. ¿Me estás siguiendo? ¿Tienes alguna cosa que no has podido vencer? ¿Algún pecadín por ahí? ¿Alguna lepra? Bueno, los leprosos son limpiados. ¿No puedes escuchar correctamente la voz de Dios? ¿No sabes? ¿No tienes discernimiento? ¿No tienes revelación? Los sordos oyen. Los muertos son resucitados. Wow, esto es lo que ocurre dentro del reino de Dios. Jesús les dijo: vayan y díganle que esto es lo que está pasando. Él solito se va a dar la respuesta. Él solito va a saber si soy yo o no soy yo al que estaban esperando. Este es el reino de Dios. Yo quiero que tú veas que en el reino de Dios Jesús estuvo hablando todo ese tiempo del reino de Dios, y estuvo predicándolo y estuvo mostrándolo, y toda la vida de Jesús yo puedo ver esto. Se los predicaba en Mérida. Yo les decía: es que esto es maravilloso. ¿Cómo puedo yo hablar del reino de Dios después de ver a Jesús, su predicación y lo que él mostraba? Es un lugar de soluciones sobrenaturales a problemas naturales. ¿Que no tienen que comer? A ver, tráiganme los alimentos, escasos alimentos que tienen. Ay, Señor, nada más hay 5 panes y 2 peces. Ok, con eso es suficiente. Pongan a todo mundo listo porque ya llegó la cena. Ay, nada más hay 5 panes, 2 peces, no importa. Los bendecimos, se multiplican. Listo, ya alcanza para todos. ¿Me estás siguiendo? Que tengo este proyecto, pero no tengo. Tengo este proyecto, tengo esta idea, tengo este sueño de parte de Dios, pero no hay, Señor. Y el Señor te dice: pues, ¿cómo cuánto tienes? Pues tengo. Entonces, empieza a prepararte. Empieza a prepararte, porque ahí va el sueño, ahí va el proyecto. Sí se va a dar este proyecto, sí se va a dar. ¿Por qué? Porque yo te multiplico todo lo que tú necesitas. ¿Me estás entendiendo? ¿Me estás entendiendo? Soluciones sobrenaturales a problemas naturales. Que llega una persona enferma, pues la sano. Que llega una persona ciega, pues que vea. No hay un solo problema que no pueda resolverse. Que llegan los romanos y le piden los impuestos. Miren bien, ¿cuál era la solución natural para el pago de los impuestos? A ver, Judas, tú traes la bolsa, presta el dinero suficiente y vamos a pagarle a este mugroso romano que nos está cobrando los impuestos. ¿A quién le gusta pagar impuestos? A nadie, ok, alabados al Señor. A Jesús tampoco. Entonces, la solución natural era esa. A ver, Judas, presta la bolsa y vamos a pagarle a este romano y listo, solución natural, solución sobrenatural. A ver, Pedro, vete al lago, péscate a un pez que está ahí
y cuando tú lo saques vas a encontrar una moneda dentro de él. Es la cantidad exacta para poderle pagar los impuestos por ti y por mí. ¡Wow! Wow, wow, wow. Que necesito un lugar en donde tener la Santa Comunión con todos, la Pascua, ¿no? Necesito un lugar para pasar la Pascua con mis discípulos. Solución natural, vayan a buscar un lugar, vamos a rentarlo para la noche, ¿no? Búsquense un salón que sea apropiado, que tenga las cantidades suficientes. Luego se van y se compran la cena y la traen, y entonces ya que tengan todo listo, entonces llegamos allí. Solución natural, solución sobrenatural. Hey, van a ir a tal lugar, van a encontrar a un cuate que tiene atado un pollino. Cuando lo vean, síganlo, va a llevar un cántaro. Luego entonces lleguen con él y le van a decir: ¿dónde está el lugar que tú tienes preparado para el Señor? Ah, pues los va a llevar, los va a subir, les va a dar y hasta la cena les va a poner. ¿Se están dando cuenta? Jesús nunca resolvió naturalmente un problema, jamás. Todas sus soluciones eran sobrenaturales. ¿Qué te hace pensar que tus soluciones naturales son las que tú necesitas para este año 2024? ¿Quieres vivir en el reino de Dios? En la casa de mi Padre hasta los siervos tienen abundancia. Algo hace el Padre diferente al resto del mundo, que en su casa hay abundancia de pan cuando en el resto había hambre y había pobreza. Tú sabes que en este mundo hay pobreza. Tú sabes que en este mundo hay mucha necesidad. Tú sabes que las cosas no están fáciles, que hay inseguridad. ¿Sí sabes todo eso? En la casa de mi Padre hasta los siervos tienen abundancia de pan. ¿Quieres venir al reino de Dios? Bueno, si vienes al reino de Dios, aquí es un reino loco en donde todas las soluciones son sobrenaturales. Eso es el reino de Dios. Me encanta el reino de Dios, me encanta. Así es que, ¿eres tú el que esperamos o a otro? Y Jesús dijo: a ver, estos chicos necesitan una demostración de reino. Se puso a sanar a los ciegos, se puso a sanar a los leprosos, se puso a sanar a todo el mundo. Dijo: vayan y díganle a este chavo lo que está pasando aquí afuera para que tenga una respuesta. Yo quiero mi 2024 en el reino de Dios. Si tú estás fuera de ese lugar, ¿cómo puedes saber que tú estás fuera de ese lugar? Es muy sencillo. El hijo pródigo estaba padeciendo hambre, estaba padeciendo todas las circunstancias adversas propias de este mundo. Entonces dijo: ¿qué estoy haciendo aquí? En la casa de mi Padre las circunstancias son diferentes. Por lo tanto voy a regresar a la casa de mi Padre. ¿Sí? ¿Ya me entendiste? Ok. ¿Cómo puedo saber si estoy fuera de la casa de mi Padre? Estás padeciendo todas las circunstancias adversas de este mundo. Si tú estás padeciendo todas las circunstancias adversas de este mundo, estás fuera del reino de Dios. ¿Sí? ¿Me estás siguiendo? Es muy sencillo, no se necesita gran disertación. El que está dentro del reino de Dios empieza a disfrutar de otras cosas. Así es que antes de que empecemos a profetizar algo, si tú quieres el día de hoy decir: pues, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Cristo Jesús ya llevó todos mis pecados. Por la gracia de Dios puedo ir al Padre. ¿Qué estoy haciendo afuera del reino? ¿Quieres? ¿Quieres venir al reino? Levanta tu mano. ¿Quieres venir al reino? ¿Quieres venir al reino? Vente para acá, vente. Todo el que lo quiera, vente para acá. ¿Qué estoy haciendo aquí? Que todo tu 2024 esté dentro del reino, ¿no crees? ¿Qué estoy haciendo aquí?
Veo a muchos en su actitud y los veo como que no quieren estar ni afuera, pero tampoco adentro. ¿Por qué no cierran sus ojos? Dile: Señor Jesucristo, muchísimas gracias porque acercaste el reino de Dios, porque lo pusiste cerquita de mí. Muchísimas gracias porque me has dado la entrada al reino de Dios a través de la fe. Muchísimas gracias porque aunque estábamos todos destituidos de tu gloria y no podíamos tener acceso al reino de Dios, tú hiciste posible que hoy día pudiéramos tener acceso. Muchísimas gracias por haber quitado todos mis pecados y muchísimas gracias porque hoy el Padre me ve aprobado, no por mí, sino por lo que hiciste tú, Señor Jesús, en la cruz. Muchísimas gracias porque soy aprobado. Muchísimas gracias porque hoy puedo venir delante de Dios y no es un juez, sino que vengo delante de Dios y me encuentro con mi Padre. Muchísimas gracias, Señor Jesucristo. Así es que hoy vengo a ti, Padre, como vino ese hijo pródigo, como vino ese chico y se dio cuenta que estaba haciendo afuera. Vengo a ti, Padre, y te digo: Señor, no soy digno, pero por Cristo Jesús Él me ha hecho digno. Hoy vengo a ti, Padre, y yo quiero ser recibido en la casa. Yo quiero ser recibido en tu casa. Una casa en donde tú solucionas sobrenaturalmente todos los problemas naturales. Hoy yo quiero disfrutar de este reino. Yo ya no quiero estar sufriendo todas las circunstancias adversas que hay en el mundo. Yo quiero vivir en tu reino. Quiero vivir allí en tu reino. Acéptame hoy en tu reino por la gracia de Cristo Jesús, por tu gracia, Señor. Esa gracia maravillosa, esa gracia que me cubre, esa gracia, Señor, que me protege, esa gracia, Señor, que me dirige. Ahora, en el nombre de Jesús, ahora, que se abra el reino, que se abra el reino, que se abra el reino, ahora, el reino de Dios, ahí está, el reino de Dios, entra al reino, disfruta de las cosas del reino, chiquita, disfruta el reino de Dios contigo, ahora, el reino de Dios, ahí se abren las puertas del reino, se abren las puertas. Ahora. ¿Qué estoy haciendo afuera si hay un reino ahora? Gracia me lleva. Ahora. Tu gracia Entra al reino. me lleva a Entra al reino. suficiente para mí, Entra al reino de Dios. suficiente para mí, Entra, hijo, entra al reino de suficiente Dios. El reino de Dios está abierto. tu gracia Dios, Entra a ese reino. tu Entra gracia al reino de Dios, hijo. me lleva Entra al reino. tu No tienes que seguir gracia sufriendo. me lleva a ti, ¿Cómo para qué seguir sufriendo si hay un reino? suficiente Entra al reino. para Entra al reino. suficiente para Entra al reino. suficiente Entra para al reino de Dios, el reino de Dios para ti. es suficiente Entra al reino. Entra. suficiente para Bienvenido al reino. Bienvenido al reino, te está diciendo el Padre. Bienvenido. tu gracia Dios, es suficiente para mí, es suficiente para mí, es suficiente para mí, tu gracia Dios, tu espíritu me lleva a ti, tu espíritu
suficiente para mí, es suficiente para mí, es suficiente para mí, tu espíritu es suficiente para mí, es suficiente para mí, es suficiente para mí, tu gracia, oh Dios. Bienvenidos, bienvenidos al reino. Bienvenidos a la casa del Padre. Bienvenidos, bienvenidos. Van ustedes a empezar a ver que en la casa del Padre las soluciones son sobrenaturales. Van a darse cuenta que cuando no haya va a sobrar. Van a darse cuenta que nunca llega tarde. Ese es el reino. Este es el reino, este es el reino. Van a darse cuenta que van a ocurrir las cosas más locas que nunca se hubieran imaginado. Y eso va a resolver un montón de problemas. Van a darse cuenta que cuando no vean una solución, el Señor saca de la chistera siempre al conejo. Ese es Dios. Ese es el reino. Ese es el reino. Ese es el reino. Todos los demás, ¿por qué no empiezas a hablar ahora sí? Creí por lo cual hablé. Creí por lo cual hablé. Señor, yo creo que estamos viviendo en tu reino. Señor, estamos encomendados a tu gracia durante todo este año 2024. Encomendados a tu gracia, tu Espíritu Santo nos va a dirigir todos los días. Señor, tu Espíritu Santo puede interponerse en cualquier plan que nosotros tengamos. Puede decirnos que no y puede decirnos que sí. A toda cosa que tú hagas, yo voy a darte las gracias siempre, porque sé que es lo mejor que puede ocurrir para mi vida. Así es que todo ayuda para bien, dice tu palabra, a los que te amamos, a los que tenemos un propósito. Por lo cuanto, Señor, mis gracias están dadas desde ahora por cualquier cosa que esté sucediendo en el 2024. Tú eres el que tienes el control de mi vida totalmente. Tú me puedes usar sobrenaturalmente. Tú puedes dirigirme, cancelarme, aprobarme, llevarme, traerme a hacer lo que tú quieras, porque yo sé que es lo mejor para mi vida. Yo voy a ver durante todo este 2024 cosas sobrenaturales que van a estar operando en mi vida. Yo he puesto mi habitación en tu reino. El reino de Dios ha llegado a mi vida de tal manera que van a ocurrir las cosas más locas, más sobrenaturales, Señor. Y voy a ver soluciones sobrenaturales para todos mis problemas naturales. Muchísimas gracias, Señor, porque yo sé que bajo tu amparo nada va a salir mal, nada va a faltar. Por el contrario, en la casa de mi Padre hasta los siervos tienen abundancia de pan. Los ángeles pueden tener abundancia de pan, pero nosotros los hijos todavía tenemos muchas mayores cosas. Muchísimas gracias, Dios. Muchísimas gracias. Este año 2024 es un año, Señor, en tu reino. Es un año en tu gracia. Es un año sobrenatural, 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 sobrenatural. Vamos a vivir en una vida sobrenatural 2024. Gracias, Dios. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Vamos, empieza a igual hablar de las cosas que tienes ahí, de tus proyectos. Empieza a hablar de no sé, de los problemas que estás enfrentando. Empieza a ver cómo se va a resolver. Empieza a hablar que cada problema que tú estás entrando en este 2024 y que tú estás enfrentando se va a resolver de una manera sobrenatural en este año. Empiézalo a ver, empiézalo a ver, empieza a declararlo en el nombre de Jesús. Creí por lo cual hablé. Creí por lo cual hablé. Bien, bien, júntate con tu familia, hablen en matrimonio, hablen ahí juntos.
Este año vamos a ver milagros asombrosos aquí en Alcance y Gracia Sin Fronteras. Este año vamos a ver sanidades impresionantes. Si tú estás entrando con una enfermedad, vas a ser sanado este 2024. Vas a ser sanado totalmente este 2024. Sanado, sanado en el nombre de Jesús. Si entraste en este año con dificultades en la familia, empieza a ver cómo Dios va a operar sobrenaturalmente para traer unidad. Si entraste sin trabajo, empieza a ver cómo Dios va a operar sobrenaturalmente para darte, para suplirte y para darte un extraordinario trabajo, el mejor trabajo que hayas soñado. Va a superar todas tus expectativas. Este es tu tiempo, este es tu tiempo. Hoy la nube de tu gloria cubre este lugar. Hoy el río de tu espíritu descendiendo está. Las compuertas de los cielos se abrirán, trayendo sanidad y libertad. Los tesoros escondidos nos entregarás. Las riquezas de tu reino a nuestras manos llegarán. Seremos saciados en tu casa, cuando el reino se establezca en mí. Con tremendas cosas tú nos responderás, y maravillosas obras tú harás. Con tremendas cosas tú nos sorprenderás, cuando el reino se establezca en mí. Hoy la nube de tu gloria cubre este lugar. Hoy el río de tu espíritu descendiendo está. Las compuertas de los cielos se abrirán, trayendo sanidad y libertad. Los tesoros escondidos nos entregarán.
de tu reino a nuestras manos llegarán. Seremos saciados de bien que en tu casa hay. Cuando el reino se establezca en mí, con tremendas cosas nos responderás y maravillosas obras tú harás con tremendas cosas. Tú nos sorprenderás cuando el reino se establezca en mí, con tremendas cosas. Tú nos responderás y maravillosas obras tú harás con tremendas cosas. Tú nos sorprenderás cuando el reino se establezca en mí. Bienaventurados son y les das tu bendición a aquellos que escoges y atraes a ti. Bienaventurados son y les das tu bendición a aquellos que escoges y atraes a ti. Con tremendas cosas nos responderás y maravillosas obras tú harás con tremendas cosas. Tú nos sorprenderás 2024. cuando el reino se establezca en mí, con tremendas cosas nos responderás y maravillosas obras tú harás con tremendas cosas. Tú nos sorprenderás. Cuando el reino Oh, sí, el se reino, establezca en mí, el reino de Dios. hoy tu reino se establece en mí. Hoy tu reino se establece Vamos, dale un fuerte, fortísimo, fortísimo aplauso. Que Dios te súper bendiga. Que tengas una tarde maravillosa y prepárate para vivir este 2024 en Wonderland. Que Dios les bendiga. Bye bye.